Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces, bienvenidos a Bilingüismo Consciente, hoy con un episodio más que me alegra muchísimo el corazón porque tengo no solo a una, sino a dos mamás ticas, por primera vez una tica en mi podcast y soy muy feliz de tenerlas hoy aquí. Fueron dos mamás que hicieron el año pasado mi programa Bilingüismo Consciente y hoy vamos a entrevistarlas porque tienen, a pesar de que tienen perfiles lingüísticos familiares bastante similares, tienen una historia migratoria pues diferente, con diferentes experiencias y también a la hora de criar a sus chiquitos bilingües. Así que bienvenidas, chicas. Mil gracias por aceptar esta invitación, por estar en este podcast. Y entonces me gustaría empezar con que se presenten y, por ejemplo, Gemily, cuéntanos un poquito de ti, de tu dinámica lingüística familiar, la edad de tu chiquito, cómo ha sido tu proceso de migración, hace cuánto vives donde vives, etcétera. Gracias por la invitación. Bueno, como ya dijiste, soy costarricense. Llegué a Francia hace 14 años con el objetivo de aprender francés y pues al ratito conocí al que hoy es mi pareja, tenemos 12 años juntos. Tenemos un niño de 2 años y medio, 100% bilingüe, y nosotros hemos decidido de utilizar el método de dos padres, una lengua. Entonces en casa solamente hablamos en español y aunque a veces él regresa en la tarde, bueno, en la tarde de casa de la niñera, hablando un poquito en francés, ya con el rato ya se va a poner a hablar en español. Ujú. Y esto, bueno, después lo vamos a hablar con más detenimiento, pero ¿ya lo habían planeado antes de que naciera el bebé o fue algo que sucedió en realidad en el proceso después? No estaba 100% definido al punto en el que está hoy. De hecho, que en ese caso, el programa de bilingüismo consciente nos ayudó mucho porque sí es cierto que había escuchado mucha gente decir, solamente le hablas al niño en español y va a hablarlo muy bien, pero también conozco familias acá en Francia, eh, multinacionales o multiinternacionales, o como se diga, Ujú. em, que hablaban el idioma con los niños, pero los niños hoy lo entienden, pero son bilingües pasivos. Y yo Ujú. no quería eso, quería evitarlo. Entonces, de ahí nació mi interés por evitar llegar a ese punto. Ujú, ujú. Excelente. Y vamos a llegar otra vez a ti, a esto, y quiero que nos cuentes de una manera más profunda ahorita cómo ha sido todo tu proceso de migración, el aprendizaje del francés y etcétera. Pero antes me gustaría también que se presente nuestra otra invitada, María Fernanda. Mari, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación y yo también feliz de estar aquí con dos ticas más. Sí, yo soy costarricense, conocí a mi esposo que es alemán en Costa Rica, vivimos allá por 8 años y tenemos apenas 3 meses de haber llegado a Alemania. Nuestro bebé tiene 2 años y medio y bueno, en Costa Rica empezamos con mi esposo solo hablándole alemán y obviamente yo solamente español. Y gracias al curso que llevamos con vos, entonces lo seguimos así y ahora aquí en Alemania le estamos como reforzando un poquito más el alemán antes de que entre al kinder. Ujú. Y según el plan sería cuando él ya esté como inmerso completamente en el kinder, hablaríamos solo español aquí en la casa. Ujú, ujú. Excelente, porque
yo creo que las dos, como decía yo al principio, tienen un perfil bastante parecido, pero una historia migratoria bastante diferente. Y hoy quiero que me cuenten un poquito de esto. Mari, ahorita que te tengo aquí, que estás respondiendo esta pregunta, ¿cómo ha sido ese cambio de pasar después de estar en Costa Rica, criando un niño bilingüe con alemán, que no es tu lengua materna? Tú estabas encargada, digamos, del español, tu marido del alemán. ¿Cómo ha sido ese cambio para ti desde primero, desde tu propio proceso como mamá? ¿Cómo ha sido ese choque cultural de venir a Alemania? Tras de eso, llegan a Alemania en invierno, en el peor mes, sinceramente, Mari, lo siento tanto, enero es Sí. de los peores meses. ¿Y cómo ha sido después, digamos, esa dinámica lingüística? Pero primero cuéntanos un poquito acerca de cómo ha sido este proceso migratorio, porque una de las cosas que vamos a profundizar en el programa es trabajar nuestro duelo migratorio. Yo recuerdo que nos decías en las sesiones, bueno, chicas, yo aquí estoy aprendiendo todo mucho antes de que me pase, porque yo no puedo hablar todavía de esto, no he vivido esto. ¿Cómo lo estás sintiendo ahora? Bueno, yo creo que sí ayudó mucho el haber, o sea, el haber tenido como las experiencias y las historias de las otras mamás que conocí antes de que yo pasara por lo mismo, ¿verdad? Porque uno, no sé, creo que va como un poco más preparado psicológicamente y me acuerdo, una frase que usaba mucho era como, ah, es que emigrar es para valientes. Ujú, Y hoy ya les puedo decir que ya entiendo, claro, o sea, yo sé por qué lo decían, o sea, porque es, digamos, no es fácil, este, el extrañar a la familia, y como lo decías ahora, lo del cambio del clima, yo siempre he sido como súper friolenta ujú. y ahora que estamos entrando a primavera, la verdad es que a mí no se me ha quitado el frío todavía, pero no sé si en algún momento se me va a quitar. Eh, y bueno, donde nosotros vivimos en Alemania no es como el lugar de Alemania de donde es mi esposo, entonces no tenemos red de apoyo como familiares de él o así, estamos nosotros tres solos, entonces sí, eh, Ha sido duro, sí tiene lo suyo, claro, sí. claro, o sea, es muy solitario el proceso. ¿Y tú estás hablando alemán? ¿Tú hablas alemán ya o aprendiste en Costa Rica? ¿Cómo es? No, yo llevo como un curso súper básico en Costa Rica y ahora estamos esperando que Vigo entre al kinder para yo poder tener clases, digamos, como intensivas, como de poder ir todos los días o tomarlo más así, como más continuo. Por el momento no estoy yendo a clases ni nada, pero por supuesto esa es mi idea, Ujú, ¿verdad? Mi intención. Yo no sé si eso juega a mi favor en este momento, pero Vigo, cuando he estado mucho en contacto con, por ejemplo, los chicos del parque, donde va a jugar, que a veces lo lleva mi esposo, viene y viene con el cassette completamente en alemán y se me queda viendo, entonces como que entiende como que le voy a hablar en español y realmente yo le digo, digo, es que no te entiendo y realmente no le entiendo porque no lo hablo el idioma todavía, ¿verdad? claro, claro. Tú sí puedes decir, no te entiendo, mi amor, dímelo en español, porque esto es auténtico, ¿sí? Mari, gracias. Y a mí me gustaría escuchar a Gemily y escuchar cómo ha sido su proceso migratorio, porque mira, tenemos a Mari que acaba de llegar. Las dos nos podemos poner muy bien en sus zapatos y saber lo que es venirse del pura vida al país, pues, donde hay frío, donde no hay playas así tan hermosas como las que tenemos y no existe, sinceramente, esta filosofía del pura vida con la que hemos crecido como ticas, porque la gente que nos esté escuchando y diga, ah, pero eso del pura vida, ¿qué es? ¿Un eslogan ahí de un anuncio de tele? No, no, es que es algo que se escucha en cada momento, en cada esquina, en cada estrato social. O sea, no es mentira. El pura vida no es solo un eslogan ahí que Costa Rica ha usado para promocionarse. Es que es casi una filosofía de vida. Y Yemi, ¿cómo ha sido para ti, pues, tu proceso de migración? ¿Cómo te has sentido?
Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, en realidad yo antes de venirme a Francia, yo había vivido una experiencia en Estados Unidos de 2 años, Mm, cerca de Chicago. Entonces ya tenía una noción de lo que era el frío, ya tenía una noción de lo que era vivir lejos de mi familia, lejos de ese calorcito, pero sea como sea, siento que en Estados Unidos también había bastante gente latina con la que uno podía sentir o por lo menos taparse los ojos y decir, estoy entre latinos. mm, En Francia no, y en Francia, o sea, sí conozco eh, personas que hablan español, pero no son tan calurosas como podría ser en los países en América Latina. Em, Sinceramente no era consciente de haber pasado por un duelo migratorio. Sí sabía que tenía etapas en las que pues tenía ups and downs, pero no sentía que era una parte de haber migrado. No era ujú, consciente y eso me abrió los ojos también el programa de bilingüismo consciente. Em, Me di cuenta también de que no porque yo pasé por esto quiere decir que mi hijo lo llegue a pasar. O sea, ujú, fue como una explosión en mi mente, en realidad, para mí, darme cuenta de que sí, es cierto, puede que en mi familia a mi hijo le digan el francesito y ujú, que no por eso mi hijo llega a sentirse exterior a la cultura, que ujú, simplemente es una palabra de cariño. O sea, fue un choque también de ideas que yo tenía, porque es cierto, hay mitos, como dices vos, en muchos videos en Insta, hay mitos que dicen, bueno, pues el niño se le va a hablar más, va a hablar más tarde porque pues está hablando con dos idiomas y bla, 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 pero también están las ideas que tiene uno mismo y para mí el programa de bilingüismo consciente me ayudó a darme cuenta de que tranquila, Jamie, todo está bien, todo se va a pasar bien. Fue como, no sé cómo se dice en español. ujú. Pero em, esto es parte normal, ¿ah? De cuando vivimos en medio de lenguas, que, ay, sí, no sí, me acuerdo cómo se dice en español, o sea, normalicemos esto. sí, sí, sí. No, pero fue como tomar una bocanada de aire fresco. Ujú, Sí, bueno, ok, gracias. Este, porque de verdad en el proceso no lo sentí que había pasado por tanto choque. Siento que lo viví diferente a otras personas que yo conozco acá, costarricenses inclusive, que llegaron acá porque con sus parejas, como en el caso de María Fernanda, em, que yo me vine acá porque yo decidí venirme, porque yo quise aprender el idioma. ujú, Cierto, mi objetivo era quedarme un año, que se ujú. prolongó, pero Ah, mm, no lo viví hasta el momento en el que tuve a mi hijo, yo creo. claro, claro. Y eso es exactamente una de las cosas que vemos en bilingüismo consciente a profundidad. Y ahorita que salió esto del programa, de una vez voy a empezar a hacerles estas preguntas del por qué, por ejemplo, decidieron tomar acción, porque a mí me, me parece siempre de lo mejor cuando yo escucho a mamás que todavía no tienen ningún problema. De hecho, cuando los bebitos todavía están pequeñitos, porque miren, los niños de ustedes tenían un añito, añito y medio cuando inició el programa. Hoy estamos un año después, o sea, 2 años y medio tienen sus chiquitos y yo en ustedes, obviamente, y en sus chiquitos, no espero todavía que me digan, ay, Rebe, es que no está hablando la lengua o no. ¿Qué fue lo que las impulsó? Porque ustedes no tenían hasta ahora ningún problema. ¿Qué las llevó a tomar la decisión de entrar al programa y empezar a hacer pues este proceso primero en ustedes, porque dentro del programa hacemos este proceso interno de entendernos, de ver qué es el duelo migratorio, de cómo trabajo mi propia historia migratoria y después de entender más acerca del bilingüismo? Entonces, tal vez, Jamie, ¿cómo fue para ti eso? Sí, como te decía, para mí fue ese miedo de, es cierto, la gente lo ha logrado, pero cada cabeza es un mundo y yo no sé si mi hijo vaya a reaccionar como los demás niños.
necesito las herramientas que me ayuden a estar segura que lo voy a lograr. Tenía, no sé, como esta idea en mi cabeza o casi como una obligación de que le tengo que enseñar inglés también, no puedo concentrarme, o sea, ¿en qué momento lo voy a hacer? Eh, Porque lastimosamente el inglés acá no es a Sí. lo que a mí me gustaría bien, para Ajá. no decir nada negativo, em, pero luego nos centramos seriamente y luego de escuchar todo lo que habíamos escuchado en el programa, dijimos, o yo me dije, no tengo que obligarme. Mi objetivo principal es que él hable, entienda, logre expresarse libremente en español. Ujú, ujú, Entonces, mm, para mí fue ese miedo de que no hablara y de que llegáramos a Costa Rica y no pudiera comunicar, y también esa necesidad de información, esa necesidad de cómo lo logro, cómo puedo garantizar que vaya a ser bilingüe a 100%, no un bilingüe pasivo. ujú, ujú. Eso, o sea, has dado en el clavo. ¿Cómo logro garantizar esto, verdad? Y una de las cosas que siempre les voy a decir a los padres es que, y aunque suene trillado, el conocimiento es, o sea, súper poderoso y les va a dar a ustedes estas herramientas que yo sé que ya las tienen y eso me alegra muchísimo. Mari, ¿cómo fue para ti? ¿Por qué, digamos, decidiste tú, pues, dar este paso e ingresar al programa de bilingüismo consciente? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, yo creo que principalmente por dos razones. En Costa Rica yo muchos años trabajé para una compañía de Países Bajos y había muchas parejas ticas, digamos, de tico con holandeses y al revés. Y bueno, obviamente ellos tuvieron hijos y todo en Costa Rica y la gran mayoría de los hijos de esas parejas no hablaban neerlandés. Y me acuerdo que hablando con mis compañeras de trabajo me decían, es que es súper triste que mi papá venga de Holanda y lo que mi hijo le sabe decir es opa, oma y una, dos, tres palabras y pues de ahí se pierden la oportunidad de conocer a sus abuelos, a sus primos. Entonces, por un lado, eso como que me dio miedo porque yo dije, "Ay, yo no quiero que obviamente que eso le pase a mi hijo, Con ninguna de las dos lenguas, con ¿verdad? ninguna de las dos, por supuesto. Y por otro lado, yo pienso que eso también lo vimos un poco más profundo en el curso, que la lengua no solamente es como por el hecho de que es una ventaja hablar más de un idioma para cualquier persona, sino también porque por el idioma se transmite la cultura. Entonces, como dice Gemily, yo quiero que mi hijo se sienta tico, o sea, que se sienta alemán y que se sienta tico también, ¿verdad? Y yo siento que por más que sepa que su mamá es costarricense y que yo le haga gallo pinto aquí los domingos, ¿verdad? Si no habla el idioma y no se comunica con sus abuelos o sus tíos, no creo que llegue a llegar a sentirse como tan cercano a eso. Entonces yo siento que por ese lado, yo dije que como que prepararnos desde ahora, Ujú, ¿verdad? Para no repetir como ejemplos que vimos en otro lado. claro, claro. ¿Y cómo fue la experiencia para ti, Mari? Porque, por ejemplo, para Jamie o para otras de las mamás que estaban en bilingüismo consciente, em, nosotras estamos en el país, digamos, no nuestro, en el país extranjero. Hicimos, bueno, en el caso de las chicas hicieron el curso, pasamos todo esto, pero ¿cómo fue para ti tu experiencia haciendo el curso estando en Costa Rica y viéndolo todo como de manera hipotética, ¿verdad? Porque todavía no lo estabas viviendo, pero escuchabas muchas de las experiencias de nosotras, em, y con todo lo que yo les enseño dentro del curso. ¿Cómo fue para ti esto? ¿Cuáles fueron tus tomas de conciencia más grandes? Vieras que las tomas de conciencia las fui tomando conforme me iban pasando cosas que ustedes contaron que les pasaban. Entonces yo creo que fue una gran ventaja estar como con un pie adelante, porque por ejemplo lo que muchas chicas contaron, como que si están con su hijo en público, Ujú, y le están hablando en este caso en español y ya sienten como, uy, es que alguien me está viendo raro o es que la gente va a pensar que estoy hablando mal porque estoy hablando un idioma que no es el del país. ujú,
Y en un momento yo como que quise entrar en eso, como, ay, no, mejor no lo voy a hablar duro en español para que no escuchen. Y después yo dije, no, o sea, no tengo por qué hacer eso, ya yo tengo el conocimiento Ujú, y la preparación para eso. No es que voy a pegar 4 gritos, pero digamos, estamos jugando en el parque y yo no sé, quiero que coma o quiero ofrecerle agua o algo así, pues se lo digo en español tranquila porque ujú, es el idioma con el que yo me comunico con él, pero sí han pasado como cierto tipo de cosas que yo he dicho como, ay, eso lo contaron las chicas en el curso, sí, cierto, ujú, no, que voy a detenerme y lo hago diferente. ujú, ujú. Y excelente, porque mira que eh, tú reaccionas, por ejemplo, tu impulso, como acabas de decir, es como, ay, tal vez no debería hablar. No, ¿qué es eso? Yo ya hice el programa, ya entendí, me acuerdo que vimos estas y estas estrategias y bueno, me alegra muchísimo escuchar que eso te ha ayudado y que te ha facilitado también el venirte a Alemania y empezar a hacer este proceso que, como te lo dije, cuando yo vi a Mari ahora en Berlín, que fui a hacer el taller y yo le dije, ay, Mari Fernanda, qué valiente cogerte no sé cuántos trenes y venirte y quedarte a dormir en un hotel, o sea, bravo, porque yo no sé si yo me hubiera atrevido recién llegada a Alemania a hacer algo así. Así que, de verdad, y te vuelvo a felicitar, porque eso es una cosa que es de admirar para nosotras que ya, por ejemplo, que no es que, no sé, tú ya viviste un montón de años aquí en Alemania y te fuiste a Costa Rica y volviste. No, no, es que era todo desde cero nuevo. Así que, en ese sentido, muy valiente. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Jamie, ¿cómo fue para ti? ¿Cuáles fueron tus tomas de conciencia? ¿Cómo fue la experiencia durante el proceso del programa? Cada semana se abría el módulo de teoría, después teníamos la sesión de coaching acerca de ese módulo de teoría. ¿Cómo fue para ti vivir esa experiencia de bilingüismo consciente y cuáles fueron otra vez tus tomas de conciencia más grandes? Sí, o sea, para mí el programa cada semana era como estaba ansiosa, ansiosa por saber eh, qué iba a contar cada una de las familias, porque como dice María, eso fue súper enriquecedor de saber y decirme, bueno, yo no estoy pasando por esto, todavía está muy pequeñito, pero tenía que anotarlo todo, tenía que saber todo, porque como te Cogiendo dije, para tu saco. sí, porque como te digo, necesitaba tener esa seguridad de tener ese conocimiento para decir, ok, me siento lista, estoy lista para, vamos. Entonces, sí, para mí la experiencia del programa fue eso, la emoción, la aventura de saber lo que había pasado cada familia y decirme, ok, así es como me gustaría hacerlo, o ok, esto no le funcionó a ellas, entonces tengo que hacerlo así para ver si me funciona, o de otra forma para saber si no me va a funcionar igualmente. Ujú, En cuanto a las tomas de conciencia, sí, como dije antes, para mí fue más que todo el plan lingüístico, saber cómo íbamos a actuar en casa, en qué momento íbamos a usar el español, en qué momento íbamos a usar el francés, eh, cómo iba a actuar yo al exterior enfrente de la familia y no, decidimos que de verdad, y como el guía familiar que tú creaste, si mi familia quiere al niño, va a entender que también es una parte de él, que tienen que aceptar que el español es parte de él y aunque no lo entiendan, pues mm, así es, o sea, eh, y aún así, a pesar de que la familia de mi esposo no habla español, lo entienden un poquito, han estado muy abiertos. Un día me sorprendió porque la hermana de mi esposo llegamos a su casa
y se puso a cantarle una canción al niño en español. Oh, Y para mí eso fue súper emocionante, o sea, casi me bajan las lágrimas porque yo dije, o sea, no se da cuenta del impacto que tiene para mí lo que está haciendo, claro. hasta dónde está participando en esa doble cultura del niño. Mm, mm, Sí, entonces, y como decía antes, también otra toma de conciencia también fue darme cuenta de que eh, no estoy obligada a concentrarme en dos idiomas, puedo hacer solamente el español y ujú, como decías vos también en el podcast, en el programa y en tus Insta, el inglés es un idioma de prestigio, lo va a aprender que tal vez necesitará ayuda en algún momento, de acuerdo, pero me ayudó a eso, a tomar conciencia de cuál era mi objetivo principal, qué era lo que finalmente me interesaba más. ujú, ujú. Sí, y de hecho, bueno, Gemily me ayudó a traducir una guía que yo hice para familias multilingües, para parientes o amigos, de cómo apoyar a esas personas, pues que no, eh, o que no son las encargadas de transmitir la lengua al medio social, sino las encargadas de transmitir esa lengua minoritaria que casi nadie habla. Y que está solo, como decía Luciana, solo una mamá, solo una piecita del ego está pues hablando y dando input en esa lengua. Entonces, una de las cosas que en las que me hizo muy feliz fue tener esa guía también en francés para que las familias que tienen esa lengua y tienen parientes en esa lengua, pues pudieran pasarle esa guía a sus familiares, ¿verdad? Y en ese sentido creo que también para ti quedó todavía más, eh, pues, impregnado eso y el ver que la familia te hubiera apoyado de esa manera sin saber en realidad. Y es que te entiendo 100%, o sea, es el ver que otros, y esto para el niño es también súper importante, valoran esa otra lengua que mamá o solo papá o solo mamá habla, es súper valioso. Esto se llaman actitudes lingüísticas positivas en casa y lo que le hace al niño es darle la señal de está bien, o sea, eres aceptado en esta lengua, aún comiendo gallo pinto, cuando, sabes, toda su otra parte, su otro bagaje cultural y eso es algo maravilloso. Chicas, ahora, ya para ir, por ejemplo, cerrando, ¿cuál ha sido el reto que hasta ahora, bueno, sus chiquitos están pequeñitos, pero, por ejemplo, María Fernanda, ¿cuál ha sido, por ejemplo, tu reto más grande o si ha habido o no, puede ser que no, en la crianza multilingüe que, por ejemplo, te haya puesto, pues, a pensar en cómo actuar, etcétera? Vieras que, bueno, tengo la fortuna de que mi esposo está súper apuntado y también lo ve igual que yo como la importancia del bilingüismo. Ujú, Entonces, creo que por el momento, ¿verdad? No hemos tenido ujú, como algo, digamos, como algún reto o algo así, pero yo siento que, l- o sea, parte clave de que me sienta así es como que ya yo anticipé muchas cosas con el curso. ujú, Entonces, por ejemplo, con la madrina de Vigo, que es alemana, nosotros cuando la veamos en algún momento le vamos a explicar cómo le estamos hablando, yo solamente le estoy hablando español, aunque estemos delante de otras personas, y como para, ujú. sí, Prepararla. como para prepararla. Por ejemplo, en ese caso, eso es algo que no me preocupa porque yo creo que si realmente quieren a Vigo y la gente nos aprecia, pues van a entender, digamos, que eso es importante para nosotros. Ujú, Y bueno, en esta parte de Alemania donde estamos ahora, hay muchísima gente, entonces sí es complicadillo encontrar espacio para los kinder. ujú,
Mi esposo hizo la búsqueda de OK Kinder, que generalmente eso nos lo van a indicar de acuerdo a Kinder que quedan cerca de la casa o donde vivimos en ese momento. Pues resulta que encontramos un Kinder bilingüe español-alemán. ¡Wow! ¡Qué perfección! Y yo dije, como de, ay, pero es que hay tanta gente, ¿verdad? Y pues, si así nos toca, y si no, pero yo dije, como no creo, porque, digamos, la demanda es demasiada. Y por dicha, y gracias a Dios que encontramos espacio, ahora empieza en noviembre y es, digamos, va a tener un input importantísimo de español. ¡Qué As- maravilla! Sí, Ay, excelente. No sabes cómo me alegra. y yo, digamos, si no hubiera sido por el curso, yo no hubiera, o sea, tal vez no me hubiera esforzado tanto por buscar un kinder en español porque yo hubiera pensado, no, pero o sea, lo aprende conmigo, Ujú. pero realmente el input, digamos, o sea, la cantidad, las formas y las maneras, yo aprendí que sí es bastante importante. Yo creo que eso sí le va a ayudar mucho. La intencionalidad, claro. Ujú. Y esto, vea, es que ustedes no saben, esto es para mí música, mis oídos. Yo las escucho a ustedes hablar y digo, mamás de un niño, cada una de un niño de 2 años y medio, con la cantidad de conocimiento que han adquirido, con una conciencia súper grande, con parejas que gracias al cielo las apoyan, porque igual Gemily tiene un marido súper apuntado, súper abierto, que ya el hecho de que haya aceptado hablar en casa en español, ¿verdad? Y ha sido como en realidad una bendición para ustedes, les digo, y para nosotras, porque yo me cuento porque mi marido también pues habla muy bien español, pero no es lo que viven otras personas. Entonces, al escucharlas yo hablar con tanta seguridad, con tanta tranquilidad y conciencia, esto me deja a mí ver, ok, definitivamente cuando la información llega antes del problema es, porque claro, yo también tengo otro programa que es también para mamás, o este también, donde ya están viendo retos fuertes en la crianza multilingüe. Yemi, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cuál tú sientes que si no ha sido reto, el miedo más grande ya nos lo contaste y es que él perdiera o no llegara a hablar el español? Pero, ¿qué puedes comentarnos acerca de esto? A ver, sinceramente, eh, creo que hasta hoy acepté que tenía otro miedo, Mm. porque mi pareja escuchó el podcast de Luciana hablando hoy y me dijo, ah, porque él pensaba que con el tiempo, él piensa que su español está limitado, pero yo no lo veo así. Para mí tiene un español muy, muy bueno. Y entonces él me decía, bueno, yo pienso que a cierta edad voy a comenzar a hablarle en francés nada más. Y me desilusionaba, porque yo decía, ok, entonces va a caer todo sobre mí y entonces va a ser menos input que va a recibir en español. Y cuando escuchó esto y me dijo, ay, me gustó mucho eso de que sea un idioma secreto, de que haya esa complicidad con el español, voy a continuar en español. Con el Sí, papá alemán. ajá. Y entonces él me dijo, quiero hacer eso, entonces voy a seguir en español. Ujú. Y eso para mí fue un alivio al escucharlo decir eso, porque era un miedo. Yo me decía, es que si ya no escucha el papá hablar en español, entonces ya no va a haber esta imagen que le hemos creado de que la puerta es mágica. Y cuando pasamos la puerta mágica, en casa se habla solamente español. Entonces yo me decía, si eso es el caso, ya él no va a creer que la puerta es mágica. Eh, que bueno, tal vez con nada ya eso no tenga su impacto. Ujú. Pero sea como sea, para mí era eh, un apoyo más, Ujú. ¿verdad? El hecho de saber de que él también habla español. Em, y em, también otra cosa es, por ejemplo, le gusta mezclar como todo niño, entonces me cuesta redireccionarlo a veces. David encontró el hecho de decirle, Nino, pero ¿tú sabes cuál es el idioma del corazón de mamá? Es el Mm. español, ¿verdad? Entonces a mamá le gusta mucho y siempre hacia el amor, siempre hacia, eh, sí, hacia el interés del español, pero de una forma más, Gentil, bien, amoroso. bien, eso, gracias. Ujú. Em,
y yo pienso que tal vez así, con las ideas de que la puerta es mágica, el hecho de que el idioma de mamá, el idioma de corazón es el español y cosas así, poquito a poco, pues vamos lográndolo. Ujú. Ahora que estuvimos en Costa Rica por casi 3 semanas, para mí fue Mm, un logro. O sea, yo me sentía que ya estaba levantando la copa porque ujú. yo dije, o sea, se está comunicando a 100% en español, una que otra palabra en francés, pero la gente le dice, yo no hablo en francés y él se corrige. Ah, O sea, fue un éxito de saber a qué punto estaba listo, saber que es cierto, nosotros confiamos en él, pero no sabemos hasta qué punto está él mismo siendo consciente de sus capacidades. Y durante este viaje también fue darme cuenta de que sí, van a venir retos, pero que con el trabajo constante, pues lo total. lograremos. Y esto que viste en Costa Rica y lo que ves ahora tú, María Fernanda, con tu pequeño aquí en Alemania, son los frutos de eso que ustedes ya han sembrado en ellos, ¿sí? Y, por ejemplo, que tú dices, ah, bueno, viene del play o viene de la niñera y empieza a hablarme en alemán y rapidito me vuelve a ver y, se acuerda que manó, que con mamá es en español. Todo esto es parte, digamos, de ese proceso de saber que ustedes ya han logrado establecer un patrón lingüístico con sus hijos y qué alegría me da, pues, escuchar que este podcast, por ejemplo, de Luciana, haya podido iluminar también y darle tranquilidad a tu marido, porque se lo juro, o sea, y los que no hayan escuchado este episodio de Luciana, es el episodio 37 y pueden irse ahí al podcast a escucharlo después de que terminen este. Ella, yo le iba haciendo las preguntas de manera espontánea. Tan siquiera yo sabía que le iba a preguntar. Yo solo le dije, yo quiero que tú me cuentes cómo sería si tú tuvieras que criar niños, qué harías de lo que ya hicimos. Y entonces ella empieza a contar desde su experiencia y esto que dices también de que el haber creado un plan lingüístico familiar, el saber cómo adaptar ese plan lingüístico familiar según los cambios. En el caso de María Fernanda, un cambio de país, ya la lengua mayoritaria pasó a ser la minoritaria y ya la minoritaria, la mayoritaria, o sea, un cambio completo después de ver, por ejemplo, que hasta cierta edad pensábamos hablar solo esta lengua, pero ya después quería yo cambiar, no, pero demos tiempo porque vean, todas estas cosas, el crear ese plan lingüístico familiar y sobre todo el aprender a modificarlo según los hitos de ese niño, porque ustedes van a ver, ahorita tienen a sus chiquitos pequeñitos, pero una vez que empiece la escolarización, la alfabetización, esto también tiene un impacto muy grande en el uso de las lenguas familiares. Pero yo no me preocupo porque ustedes ya tienen ese conocimiento, ya van a saber manejarlo, pueden irse de nuevo al módulo y ver, mira, aquí habíamos visto algo de los cambios cuando entran a la escuela o cómo manejar, por ejemplo, las cosas rutinarias en casa de una manera, pues, respetuosa, de una manera consciente de, ok, los libros son en español, hasta dónde la flexibilidad y hasta dónde la rigidez, todas estas herramientas de una disciplina consciente, pues que las llevamos al ámbito del multilingüismo. Chicas, ya para cerrar, la última pregunta, ¿qué les dirían ustedes a mamás o papás? Porque de hecho ya se me han matriculado papás en mis cursos, a pesar de que la mayoría siempre son mujeres. Ha sido muy bonito y muy enriquecedor. Em, ¿Qué les dirían ustedes si están pensando, pues, ingresar al programa? ¿Qué, qué pueden decirles para que ellos, no sé, den este paso? Sí, pues, empecemos con Mari. Yo creo que sí es muy importante, como vos lo dijiste, el conocimiento. Ujú, Entonces, si realmente uno se propone y quiere criar niños bilingües, sí es importante estar informado, no solamente, digamos, de la parte técnica, ¿verdad? Como que existen tantos métodos, esta es la manera de aplicarlos, sino también toda la implicación, que también eso me gusta mucho del curso,
porque se ve también hasta la parte emocional que involucra el bilingüismo, la parte cultural. Entonces, sí, como tomar mucha conciencia de eso eh, para realmente lograrlo y aprender que también requiere paciencia y constancia, porque a Mm, veces uno cree que es como por default, que solamente porque tiene un papá que habla un idioma y una mamá que habla otro, entonces ya, digamos, van a crecer bilingües y no es así. Yo, igual que Jamie, conozco muchas familias también de niños bilingües pasivos. Y es desesperante un poquito, digamos, como ver que entienden todo, pero digamos, no se comunican al final de cuentas. Entonces yo sí lo recomendaría al 100. Realmente creo que es muy importante. Y es un regalo que al final de cuentas uno le está dando a los hijos, ¿verdad? Como la capacidad de poder comunicarse en varios idiomas. ujú. Y tener esa conexión familiar y cultural. Claro, Mm. Jamie. Sí, yo diría que, o sea, como dice María, hay muchos mitos, muchas leyendas de lo que se debe, lo que no se debe hacer, que es muy fácil. Eh, yo sé que en mi caso, me vuelvo a repetir, tenía miedo de que no sé lo que es real, no sé lo que es un mito. Necesito a alguien que tenga el conocimiento científico, alguien que me brinda esa información, porque si yo voy a internet hoy, me encuentro de todo y de nada. Ujú, Entonces yo necesitaba algo concreto, algo que yo no me perdiera en el camino. ujú, Y cuando me hablaron de ti, yo me dije, pero es que, ¿qué más? O sea, ella está haciendo las búsquedas por mí, me está dando la información sintetizada de todo lo que ha logrado obtener con mi información. O sea, para mí eso fue una inversión, punto. Eh, Súper enriquecedor. La verdad es que lo dudé mucho porque yo decía, uy, Dios mío, pero ¿cómo lo voy a hacer, verdad? ujú. Eh, Requiere tiempo también, ¿verdad? De parte de ustedes, energía. Tiempo, sí. Bueno, al fin y al cabo, sí habían ciertas personas que lo siguieron sin estar en ninguna de las sesiones. Ujú, Em, entonces yo me digo, bueno, lo hubiera podido hacer sin participar en las sesiones, pero para mí era muy enriquecedor ujú. em, compartir con las otras personas, con las otras familias. No sé, para mí fue completamente positivo. Así que yo les diría, no lo duden, la verdad. Ay, sí, gracias. Gracias, chicas, por haber dado el paso de pasar por el proceso, porque muchas veces sabemos que queremos dar ese paso, pero como que hay un bloqueo y hay algo, uy, no, y por supuesto que implica una inversión económica que uno debe hablar con la pareja, que se debe conversar. em, pero realmente hace poco, y con esto cerramos, escuché un podcast de una tica, por cierto, tica de padres chinos que creció en Costa Rica, que no le enseñaron el mandarín, ni el cantonés, ni pues un dialecto específico que hablaba la familia de ella. Y fue increíble porque ella como adulta, también como niña, una necesidad muy grande de poder conectar con su abuelita, que vivía también en Costa Rica, pero no lograban comunicarse solo por señas y solo cuando mamá o papá estaban para hacer traducciones. Y ella empieza y hace un camino increíble desde Costa Rica hasta ese lugar del pueblito chiquitito de la familia en China, porque buscaba insaciablemente llenar ese vacío, llenar ese hueco de su identidad. Y entonces dice que ella se va súper ingenua, llega allá y dice, "Ay, aquí todos me veían como la tica, o sea, sí, pero qué raro, pero tú de dónde vienes, pero tú pareces china, pero no eres china, tan siquiera puedes hablar ni una sola palabra". Y dice que cuando empieza a, digamos, a aprender lo que aprendía, era las frases de, sí, bueno, es que yo nací en Costa Rica, mis padres son chinos, pero yo crecí en Costa Rica y nunca me enseñaron la lengua, etcétera. Entonces, imagínense
el poder que tiene el saber, estas son mis raíces, pero yo me siento completamente, como decía ella, como una intrusa, sin derecho a reclamar esta cultura que es mía, pero no me puedo comunicar, no había ni una sola palabra que ella pudiera decir para poder conectar con esa gente. Y llega a Costa Rica, a donde empieza desde chiquitita a recibir racismo y la excluían, pero es que tú te ves diferente y porque tienes los ojos así y tu pelo porque es así. O sea, imagínense qué fuerte es esto, ¿verdad? Que los adultos, ahora ella como adulta, después de haber tenido su proceso de sanidad interior, etcétera, em, puede verlo claramente y ha empezado cursos con papel y lápiz y profesor, ¿verdad? Y lo que nosotras estamos haciendo con nuestros niños es desde ya sembrándoles que esto es lo normal, que sí son parte de este mundo y que sí son parte de ese otro mundo y que puede que haya una lengua que los domine más o una cultura que los domine más. Pero como decía Gemily, llegan a Costa Rica y se sienten aún así que son parte de. Entonces, esto es maravilloso y con esto yo quisiera cerrar y agradecerles muchísimo. Gemmy, ¿todo bien? Sí, muchísimas gracias en realidad por la oportunidad. Y solamente para cerrar, como decías vos, y como lo decía María Fernanda también, no solamente es una inversión financiera, también tenemos que pensar en lo que le vamos a aportar a nuestros hijos en el futuro, que, como decía antes, es una riqueza enorme que también mi pareja conoce amigos que ya son adultos y que dicen, qué lástima que no me hayan enseñado a hablar español. Y me atristece por ellos, pero yo me digo, ok, tal vez, como decía una de las personas, una de las familias en el programa de bilingüismo consciente, tal vez hoy no lo entienda, tal vez hoy no lo quiera aceptar, tal vez hoy no tenga periodos en los que no quiera hablar español, pero cuando esté adulto lo va a agradecer y va a decirte gracias, o tal vez no lo haga, pero sabes que está ahí, sabes que el valor de esa cultura, de ese idioma, lo adquirió. Ujú. Total, De sí. hecho, yo no conozco adulto que no haya pasado por ese proceso, que los papás no le enseñaron, uno de los papás no le enseñó un idioma, no hay ninguno que no diga qué lástima. Ujú. Sí, May, ¿cómo me hubiera gustado hablar del idioma de mi mamá o el idioma de mi abuelita o algo así, ¿verdad? total, exacto. Y esto lo vi yo también en muchas de las personas que entrevisté para mi tesis, ese vacío tan grande. Porque claro, habían viajado a ese país, pero muy, muy extraño todavía era ese lugar, ese país, porque no habían tenido tanto la oportunidad de estar ahí y sobre todo de no hablar la lengua. Así que les agradezco, o sea, mil y una vez por haber estado en el podcast, por haber dado sus experiencias, haber abierto también la conciencia a este tema y a otras familias, perdón, sobre este tema. Así que les agradezco muchísimo su tiempo y mil gracias por haber estado aquí, mil gracias a ustedes por haber escuchado hasta el final y nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente. Muchas gracias por haber escuchado y hasta el próximo episodio.